Saludos y bienvenidos a Tu Oficinista Responde, el podcast donde hablamos de gestión, recursos humanos y desarrollo personal, todo desde una perspectiva tecnológica y orientado al mundo de los negocios online. Yo soy David Gallego, fundador de Tu Oficinista, y en cada episodio compartiré contigo tips, consejos y estrategias sobre gestión, finanzas y desarrollo de negocio. Si como a mí te apasionan estos temas, ponte cómodo, ajusta tus auriculares y disponte a disfrutar porque empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Aquí empieza un nuevo episodio de Tu Oficinista Responde. Un episodio además muy especial porque supone el regreso de este espacio y donde como tema principal hablaré del compromiso y la procrastinación y por qué están tan relacionados. Como digo, este es un episodio muy especial ya que después de más de 5 años me vuelvo a poner delante del micrófono y bueno, me gustaría tomarme un minuto para hablar también un poco de ello. Tu Oficinista Responde empezó como un programa de radio local, una propuesta que tuve en su momento y que desde luego con mucho gusto acepté porque me llevó a poder hablar de algo que siempre me ha encantado, comunicar y desde luego más sobre temas y cosas que me apasionan tanto como pues el tema del marketing online, los negocios online, internet y demás. El primer programa se emitió en antena el 25 de febrero del 2016 y desde entonces fueron 78 programas, algunas entrevistas también por medio, y el último se emitió el 8 de noviembre del 2018. Es verdad que 78 capítulos pueden parecer pocos y realmente, pues evidentemente no son muchos, más para este tiempo, pero bueno, también pongamos en contexto que al final teníamos que quedar a las 6 de la mañana para poder hacer la grabación, ya que yo no quería que interfiriera con los clientes en el trabajo que luego empezaba a las 8. Mis hijas tenían 3 años por aquel entonces, el negocio, pues es verdad que ya llevaba un par de años, pero al final pues eran los inicios y al final no ha sido fácil. Pero bueno, ahí es donde vamos a unir la historia también de este programa y la historia de cómo empezó Tu Oficinista Responde y de este super stand-by de más de 5 años con el tema de hoy. Y la verdad que es que desde que yo empecé en 2016 ya tenía en la cabeza que este programa fuera un podcast. Que al final un podcast y un programa de radio son un poco lo mismo, pero de hacer algo más allá de lo que yo hacía en la radio cuando pues cada jueves, cada semana nos juntábamos con Rafa y hacíamos el programa. ¿Por qué? Pues porque yo pensaba en hacer un programa también un poquito más extenso, en hacer un programa un poquito, digamos, más relajado, al final hacerlo en casa, hacerlo a otra hora y tal. Entonces, bueno, ¿por qué si desde el 2016 estaba en mi cabeza el hacer esto, el hacer este podcast? ¿Cómo termina viendo la luz el primer capítulo, el primer episodio fuera de la radio en 2024? Bueno, pues ahí yo creo que es donde entran la tan temida procrastinación y la falta de compromiso muchas veces con nosotros mismos, que es pues de lo que va este primer programa, digamos, tras el stand-by. Entonces, bueno, empecemos desde el principio. ¿Qué es la procrastinación? La procrastinación, le he preguntado a ChatGPT, que de todo esto sabe un montón, y me dice que la procrastinación se refiere al acto de posponer o retrasar tareas importantes y en su lugar realizar actividades menos urgentes o placenteras. Esencialmente, la procrastinación implica demorar el inicio o la finalización de una tarea, a menudo a pesar de las consecuencias negativas que se puedan derivar de la demora. Al final yo creo que pues esto lo entendemos todos más o menos, pero lo que a mí me llama la atención es por qué procrastinamos cosas que nos gustan. O sea, entiendo procrastinar, el ir al dentista, pues al final es verdad que puede ser algo que puede ser no, de hecho es cuando vas al dentista es porque algo a largo plazo es bueno para ti. Pues cualquier intervención que te vayan a hacer. Pero sí que es verdad que tienes ahí la cosa de decir, joder, es que voy a ir, la anestesia, el pinchazo, el no sé qué, lo paso mal, vale. Pero jolín, ¿por qué procrastinamos algo que nos gusta? Vuelvo a mi caso en concreto, ¿por qué procrastino el ponerme con el micrófono? Yo creo que al final esto es un poco lo que deberíamos de analizar, el por qué algo que es bueno para nosotros y algo que nos gusta lo acabamos dejando para después. Yo creo que al final, en este sentido, hay, no sé si muchos, pero 2 principales problemas por lo que hacemos esto.
El primero está claro que es el miedo al fracaso. Llámalo miedo al fracaso, llámalo síndrome del impostor, llamadlo como queráis, pero al final esto es lo mismo. Nos sentimos que somos insuficientes para hacer para hacer aquello que queremos hacer. Y bueno, pues yo, por ejemplo, volvemos a mi caso. Al final dices, joder, me voy a poner a hacer un podcast. Yo veo la cantidad de gente que está haciendo podcast ahora y que lo está partiendo, porque, jolín, es que lo hacen muy bien y me vienen muchos a la cabeza, pero bueno, al final no es cuestión de mencionar. Jolín, y digo, es que claro, yo entonces, ¿para qué voy a hacer el podcast? Joder, pues porque quiero hacerlo, porque quiero disfrutar yo de hacerlo. Porque además cuando hablas sobre un tema, y esto está claro, lo mismo para hacer un podcast que para hacer un curso, que para hacer una redacción, para lo que sea, tú cuando hablas sobre un tema y lo explicas, al final aprenden dos, aprende el que lo está escuchando en este caso, y aprende sobre todo el que lo está haciendo, porque al final yo puedo saber mucho, entre comillas, de cualquier cosa, pero evidentemente no es lo mismo lo que tú sabes para ti, por mucho que te guste un tema, que lo que tú sabes cuando lo que quieres es explicar este tema a los demás. Entonces yo creo que solamente con esta parte ya es algo que merece la pena hacerlo. Aparte que, como digo, que es algo que me apetece y que quiero hacerlo. O sea, esto llevado al fútbol es como si la gente no saliera a jugar a la calle al fútbol porque diga, joder, es que no soy Ronaldo. Pues claro, pero si es que Ronaldo no hace falta que sea. Lo que hace falta es que salgas, que disfrutes, que le pegues 4 patas al balón o el que le gusta el tenis. No, joder, vamos a ir a jugar al tenis allá a las pistas y cualquiera que me vea, yo no soy Nadal, coño, claro, ni yo. Pero es que me apetece coger la raqueta e ir y jugar. Entonces a mí me apetece coger el micrófono y ponerme como estoy ahora mismo y disfrutarlo. Entonces, bueno, yo creo que al final tenemos un poco que cuidar esa parte del miedo al fracaso y esas malas pasadas que nos juega la mente, porque al final, por una parte, yo creo que una persona que le gusta algo y que lleva cierto tiempo, pues no le basta que lleves 25 años haciéndolo, pero cuando ya llevas ciertos años en lo tuyo, ya sea como un negocio, en este caso yo, mira, justamente además ahora en febrero hacemos los 10 años de tu oficinista, más otros 15 que pudiera llevar trabajando ajenos siempre en lo mismo. Jolín, pues yo creo que si no soy muy tonto, algo se me ha tenido que quedar y entiendo que si tengo los clientes que tengo y mantengo el negocio desde que lo mantengo y la gente, por lo que me dicen, o me engañan mucho o están muy contentos, jolín, pues al final algo tienes que saber. Repito, no me pongo yo como ejemplo, cualquiera que empiece un tema, cualquiera que empiece un blog, cualquiera que empiece un podcast, cualquiera que empiece un canal de YouTube sobre cualquier tema, al final yo creo que más o menos dominas el tema suficientemente como para aportarle valor a muchísima gente. Se me ocurren canales, pues no sé, desde canales de limpieza que me están viniendo a la cabeza ahora mismo, canales de bricolaje, canales de aficiones o de hobbies, canales sobre fiscalidad, sobre, no sé, un montón de temas en los que tú desde luego puedes aportar valor porque es algo que te gusta, que te entusiasma y con lo que seguramente lleves un tiempo familiarizado o estudiando o aprendiendo de alguna forma sobre este tema. Y luego hay otra cosa que creo que es igual de importante, y esto está muy relacionado también con el síndrome del impostor, y es que a la hora de tú hacer un curso, incluso o a la hora de hacer un canal de YouTube, o a la hora de hacer un podcast, no tienes que pensar en que tienes que ser el mejor para hacer esto. No tienes que ser un 10 de 10, digamos, en tu sector ni en tu área de conocimiento. Porque tienes que pensar que si eres un 5, si eres un 6, tienes también mucha gente por debajo, que va a ser un 1, 2, 3. En fin, si eres un 5, tienes del 1 al 4 por debajo de personas a las que le puedes aportar valor. Esto es un concepto muy importante y que creo que muchas veces pasamos por alto. Es verdad que cuando hacemos un curso o hacemos algo por lo que al final vamos a pedir dinero, tenemos que tener en cuenta y tener muy presente que debemos aportar valor a nuestro cliente para digamos que para no engañarlo, vaya, para que al final le salga a cuenta el hacer ese pago. Pero incluso de esta forma es importante tenerlo en cuenta. Cuanto ni más para hacer un canal de YouTube, para hacer un podcast, para hacer un blog, para hacer cosas por las que tú al final no estás pidiendo ninguna prestación económica, simplemente pues un poco es el ejemplo que poníamos antes con el deporte. Es algo que te apetece y que no necesitas ser el número 1 de tu deporte, igual que no necesitas ser el número 1 de tu sector para poder lanzarte a hacer un podcast, disfrutar de ello y seguramente aún así aportar valor a mucha gente que al final, bueno, pues un poco egoístamente también yo creo que
cualquiera que se expone a hacer algo, en este caso en internet, también es lo que quiere hacer, evidentemente. Entonces, bueno, yo creo que este es un tema que tenemos que tener muy en cuenta, y creo que también otra de las partes muy importantes a la hora de el por qué no hacemos algo cuando es algo que incluso nos gusta, es el tema del perfeccionismo, el querer tener todo atado, todo lo mejor, el mejor micrófono, los mejores auriculares. Si quiero hacer, no sé, quiero lanzarme a hacer fitness, tengo que tener los pantaloncitos de no sé qué, las deportivas de... Yo creo que esto también es un error, porque además la experiencia me dice dos cosas. En primer lugar, que si tú eres un procrastinador y no haces las cosas en su momento, porque al final lo dejas para luego, vas a seguir siéndolo igual, aunque tengas todo eso. Yo en este caso, con el micrófono que estoy grabando, creo que lo compré a primeros de 2021, estamos a principios de 2024. Entonces, el que tengas en este caso el micrófono, o en otro caso el material o el artículo X para poder hacer eso, creo que no cambia la forma en que tú eres, simplemente es algo con lo que nos engañamos. Y luego otra parte importante, y esto lo he visto sobre todo en estos 10 años que llevamos ya como empresa, pero diría que desde siempre, al final la gente más exitosa es aquella que no se lo piensa demasiado, que, como digo yo muchas veces, que haces el avión en el aire. O sea, te pones un objetivo que es, pues eso, volar, y coges el avión cuando solo tienes 4 hierros y te tiras. Y luego ya en el aire le pondremos las alas, el motor y las ruedas para aterrizar. Pero de momento yo me lanzo. Y esto lo he visto mucho, lo sigo viendo mucho con clientes, con amigos, con compañeros, y al final el que triunfa es aquel que, pues eso, que se decide y lo hace ya. Al final, como dice ese refrán, más vale hecho que perfecto, y esto es así. Y yo ahora que estoy delante del micrófono me doy cuenta del tiempo que he perdido, pues simplemente por esto que acabo de comentar, sobre todos estos dos motivos, y al final nos quitamos la oportunidad nosotros mismos de poder disfrutar un poco de todo esto. Dicho esto, me gustaría también hablar un poco del compromiso y por qué creo que está tan relacionado con la parte de la procrastinación. Al final me pregunto, ¿por qué nos comprometemos tanto con los demás? Con clientes, con jefes, el que tenga jefe, con compañeros, con amigos, con pareja, jolín. Y luego a la hora de comprometernos nosotros, con nosotros mismos, no somos tan estrictos, no lo llevamos tan al límite, y al revés, muchas veces lo dejamos, bueno, ya lo haré, da igual que sea pues algo como, volvemos a este caso, el lanzar el podcast, o el hacer un canal de YouTube, o el hacer una web, o el empezar un negocio, da igual, cualquiera de esas cosas, incluso el ponerte a dieta o el empezar a hacer ejercicio, lo vamos dejando, y al final nos seguimos engañando a nosotros mismos, cuando es algo que seguramente que si eso mismo fuera con una tercera persona, lo haríamos al momento. El otro día lo comentaba con José Ángel, y es que realmente es así. Estamos intentando hacer ciertas cosas juntos, y hoy no hemos hecho esto, venga, mañana nos ponemos, venga, pasado tal, y al final, tanto él como yo lo decíamos, seguro que esto es para un cliente, y lo hacemos en el momento. Y yo creo que esto también tenemos que intentar un poco el cambiarlo, el comprometernos más con nosotros mismos. No sé, al final creo que si no te comprometes contigo, no lo puedes hacer con nadie, aunque realmente lo hagamos al revés, y con los demás sí que nos comprometemos. Pero como dice también, vuelvo al refrán, si no te quieres tú, difícilmente te van a querer los demás. Bueno, ya para terminar, hemos visto en estos minutos un poco el que nos lleva a actuar así de mal, entre comillas, los motivos que nos hacen pues ser procrastinadores o tener falta de compromiso, y ahora vamos a ver un poco cuáles son las ventajas de solucionar este problema, de no hacerlo, de ser justamente todo lo contrario, de lanzarse, no esperar, lo que decíamos, el más vale hecho que perfecto, y bueno, pues al final el querer hacer algo y hacerlo, y no esperar demasiado. Antes de nada, sí que tengo que decir que, bueno, ya que este podcast va de compromiso, pues al final lo primero que tengo que ser es sincero con quien me escuche, y decir que este podcast se empezó a grabar el día 12 de enero.
hoy estamos a 28, o sea que al final pues no me ha aplicado mucho el cuento, por lo menos en este primer podcast, porque es verdad que pues eso, luego entras en la vorágine del trabajo, los días libres, al final hoy no, mañana voy a hacer lo otro y bueno, en fin, quería comentarlo porque por lo menos quería pues eso, dejar testimonio de este nuevo horror, de esta nueva procrastinación y bueno, pues ojalá que este sea el primero de muchos capítulos que vendrán y que en unos cuantos después pueda decir que cada vez que me pongo a hacer un capítulo lo hago y al menos que a mí mismo, como decía también, me sirva. Y bueno, pues terminando, comentando esa parte positiva que tiene el hacer las cosas justo al contrario de lo que es procrastinar o de lo que es esa falta de compromiso, yo creo que al final la primera es parte de lo que he comentado antes. Yo desde luego la gente que conozco más exitosa al final es la gente que no lo piensa demasiado y tanto en clientes como en amigos como en jefes que haya tenido siempre he visto esta cualidad. Hay gente que quiere, pues no sé, sacar un nuevo producto y mientras que te está diciendo, oye, mira a ver cómo podemos hacer tal, pues ya lo está anunciando. Y yo me acuerdo pues al principio esto cuando, pues eso, prácticamente cuando empecé a trabajar y decía, joder, pero si me ha dicho que empiece a prepararlo y ya lo está anunciando. Y al final luego te das cuenta que es un poco, no sé si la clave del éxito, pero bueno, sí que es verdad que no sé si todos los que no procrastinan tienen éxito, creo que no, pero sí que estoy seguro que la gente más exitosa siempre son gente que no se lo piensa demasiado. Y luego yo creo que también como parte principal al final lo que te pierdes cuando no haces las cosas. Yo pues en mi caso recuerdo cuando empecé con Tu Oficinista hace ya 10 años, aún vamos, es que como si lo estuviera viendo en el salón de la casa de mis padres en mi pueblo, con mi hermano, con mi mujer y bueno, pues hablando un poco, oye, pues podíamos hacer tal. Y yo recuerdo que en 3-4 días me puse a preparar la web. Esto fue en noviembre o así, en enero estaba preparando y en febrero ya estaba oficialmente trabajando. Al final si yo hubiera pensado, joder, a ver si esta idea no está... De hecho, si hubiera pensado sobre la idea y hubiera buscado un poco, pues hubiera visto que esto ya lo hacía, de hecho, un montón de gente. No sé si en España, pero esto no era algo como yo pensaba en su momento, que se me había ocurrido a mí mágicamente. Pues no. Entonces no lo pensé, me puse a hacer mi web, me puse a preparar pues eso, el alta, el buscar una asesoría que me hiciera la parte legal, en fin, y compré una impresora que era lo único que no tenía porque en su momento trabajaba físicamente con clientes de mi ciudad y eso fue lo que necesité. La ventaja, pues evidentemente que 10 años después estoy aquí, me ha dado la oportunidad de vivir de mi pasión estos 10 años, de conocer gente que no podría ni haber soñado, de trabajar con muchos de ellos, de aprender una barbaridad y al final pues esto yo creo que evidentemente no es comparable con lo que estamos hablando, porque yo creo que al final en este caso, por ejemplo, bueno, pues al final la necesidad, pues al final yo en este caso estaba trabajando para otra persona, mi mujer estaba embarazada y al final dice, jolín, esto no es una cuestión de estar pensándolo. Pero deberíamos hacerlo así con todo, haya más necesidad o haya menos, al final yo creo que como dicen, nunca te arrepentirás de lo que hayas hecho, de lo que no hayas hecho sí que es posible que te arrepientas. Y muchas veces con tanto aplazar, con tanto procrastinar las cosas, al final sí que muchas de ellas ni las hacemos. Y nada más, esto es lo que quería comentar en este primer podcast. Yo creo que bueno, pues evidentemente este primero lo hago sobre todo para mí porque entiendo que la audiencia va a ser los 4 a los que os lo mande por WhatsApp, pero espero que para mí me sirva, porque además yo estoy convencido de que pues ya no es el consigas un resultado o consigas otro, como digo, con el podcast pues me lo tomo igual que si voy a jugar al tenis con mi amigo Paco. Al final lo que quiero es disfrutar, no espero ganar ningún torneo, ni en este caso no espero tener una audiencia, pero sí que espero que me sirva para comprometerme conmigo mismo y espero que me sirva para ir aprendiendo de esas mismas lecciones que muchas veces se las damos a otras personas y no somos capaces de aplicarlas, y que en este caso, bueno, pues sea capaz de llevarme un poco a ese nivel de ponerme una tarea y decir, no, yo
cada semana voy a hacer un podcast, lo voy a grabar tal día, lo voy a subir y va a estar disponible, pues no sé, el día que sea. Si yo lo estoy grabando el domingo, pues igual el lunes. Entonces yo creo que si me sirve al menos a mí para conseguir comprometerme conmigo mismo y con los 4 o los 10 a los que os lo mande por WhatsApp, pues yo creo que será objetivo cumplido. Y nada más, me despido ya hasta la semana que viene, espero. Ahora ya sí que una vez que haya salido este podcast tengo que hacer lo imposible porque cada semana haya uno, porque además, como decía antes, es que me apetece un montón contar un montón de cosas, tanto de vivencias como de lecciones, como pues de temas que simplemente me encantan y que estoy convencido de que no soy el único al que me gustan. Así que volvemos la semana que viene con un nuevo tema, con un nuevo capítulo, episodio de Tu Oficinista Responde, porque además, como decía antes, la verdad que tengo un montón de temas que tengo muchas ganas de desarrollar, de hablar, de explicar. Al final, bueno, pues igual que digo que evidentemente cuando uno va a jugar al tenis no vas con la intención de ser Nadal, sí que es verdad que al final tu intención también es lo primero pasártelo bien, pero también aportar valor. Y la verdad que tengo un montón de temas que creo que pueden ser útiles, ya no solamente de mi trabajo, de la parte de lo que considero que es un asistente virtual y lo que considero que no es, que creo que también da para mucho, de la parte de gestión, por supuesto. Y luego también me llama mucho la atención algunas cosas que veo a nivel de productividad y demás, que quiero que este canal, que este podcast también hable de esto. Y jolín, algunas veces veo en YouTube o en otros podcasts que digo, madre mía, no sé si la gente realmente trabaja así o es que somos de una forma en las redes sociales y de otra en el trabajo diario. En fin, buscaré un tema que pueda ser interesante. Nos vemos la semana que viene. Si has llegado hasta aquí, de verdad eres un crack, de verdad, gracias. Y nada, un abrazo y hasta la semana que viene. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.